tengo endógenos, exógenos, que son los factores ambientales. Hay factores desencadenantes que casi siempre son los mismos factores exógenos, miren, los alergenos y las infecciones. En el Harris hay una pregunta, dice, las infecciones son causantes del asma, y también lo pregunta lo mismo en el EPOC. Las infecciones son causantes del EPOC, y hay una controversia, porque lo que se ve generalmente es que las infecciones desencadenan muchos episodios de asma. Entonces, no son las infecciones causantes de asma ni de EPOC, son factores desencadenantes, son factores que exacerban, se llaman exacerbaciones del asma y del EPOC. Y ahora vamos a ir viendo eso, las infecciones. Pero aquí vamos a ver un factor muy importante, que son los alergenos. Vamos a ver qué papel cumplen los alergenos, pero ese sí es totalmente diferente al EPOC. En el EPOC no hay alergenos hay solamente acá. Hay una predisposición genética. Esta es la gráfica de la marcha atópica que les decía, la vez anterior lo vimos en dermatitis atópica. Comenzaba con las alergias desde niños, con la atopia de niños, y terminaba, les decía, con una alergia, con el asma. El mismo episodio se llama marcha atópica. El niño va evolucionando hasta el asma. ¿Predisposición genética hay? Sí. ¿Es un solo gen el que se ha relacionado? No, les decía, son enfermedades poligénicas, no son enfermedades monogénicas, ¿no? Poligénicas. Muchos genes relacionados, miren, factores relacionados con la respuesta inflamatoria, factores relacionados con la replicación de las células mesenquimáticas, pero aquí es de repente donde se puede entender más la relación genética con el asma. Casi la misma diapositiva nosotros lo presentábamos en diabetes, en lupus, la hemos presentado también casi la misma diapositiva en hipotiroidismo. Yo le decía con qué se relaciona la parte genética, con los estados inmunitarios, Entonces, la presentación de antígenos acá. Son los genes relacionados con la presentación de antígenos, con la proliferación de linfocitos T, con la respuesta de linfocitos T. Entonces, ¿de qué manera se relaciona el asma con la predisposición genética? ¿Cuál es? Entonces, la relación que hay entre la parte inmunológica de la respuesta de antígenos anticuerpos. Eso es lo que vemos nosotros acá. ¿Sí? Entonces, la predisposición genética se relaciona con la parte inmunológica, no hay otro factor. Son muchos genes. Lo que yo le decía, ¿las infecciones son causantes de asma o de EPOC? La respuesta es no son causantes, son agentes que lo exacerban al asma. ¿Qué significa? Miren, ¿qué significa? Que un paciente asmático viene una infección como el resfrío común o como una bronquitis, inmediatamente el asma se desarrolla. Entonces, ¿de qué manera influyó esto? Lo que ocurre es lo siguiente, de repente acá se puede ver un poco mejor, en esta diapositiva se ve un poco mejor. Ingresa un virus y hay dos tipos posibles de respuesta en los pacientes asmáticos. Una respuesta dependiendo qué tipo de respuesta será esta. TH1, TH2, TH17. ¿Qué respuesta será? TH1. Si su mayor respuesta es como TH1, la infección no trata de controlar a la infección viral y no pasa absolutamente nada. Pero si la infección se fue por este lado por TH2, pero dependiendo de esta proteína, el factor nuclear kappa beta, ¿qué le decía que hacía? La muy importante, siempre hemos estado hablando sobre el factor nuclear kappa beta, expresa citocinas.
O sea, se afecta al factor nuclear kappa beta y el kappa beta expresa citocina. Estas son las que lo expresan. Quimosina se llama. Entonces, si se va por ese lado, la respuesta que va a tener una exacerbación del asma. Pues dos tipos de respuesta. Tendría mucho que ver con la teoría de la higiene. ¿Qué le dice la teoría de la higiene? Decíamos que no regulaba bien su respuesta TH1. Y si no regula bien la respuesta TH1, se exacerba mucho la respuesta TH2. De tal manera que llega un virus y no responde como TH1, sino responde como TH2 y exacerba su proceso osmático. Entonces, esta que les decía es la misma imagen. La misma imagen. Ingresan las infecciones virales, hacen una respuesta inflamatoria, pero si predomina la respuesta TH1, esa infección se va a dar a eliminarlo, el virus. Pero si la respuesta se va por TH2, ¿qué significa? Que va a formar quimosinas que van a exacerbar el proceso osmático. Ese es, aprendan esa parte porque siempre le vamos a preguntar la relación que existe entre las infecciones, porque son los agentes más frecuentemente relacionados con las exacerbaciones asmáticas o también con el EPOC. La contaminación ambiental, en el Harrison la ponen como es la contaminación ambiental un factor desencadenante de asma. Entonces, por ahí dice, no se sabe, estudios que sí, hay estudios que no, pero por ahí encontré una revista donde sí encontraba la relación. Entonces, ¿qué dice? Estos son los factores ambientales, metales, órganos fosforados, ya no son alergenos, son factores ambientales. Entonces, nosotros teníamos un receptor para un tipo de estas sustancias, pero el mecanismo por el cual exacerba el asma es aumentando el estrés oxidativo. Nosotros decíamos, ¿qué hacía el estrés oxidativo? ¿Dónde actuaba? Bueno, en el factor nuclear kappa beta. Entonces, a partir de ahí se van a generar una serie de citoquinas y va a estar la respuesta TH2. La misma que decíamos anterior, pero aquí ya no será por los virus, sino por agentes ambientales, contaminación atmosférica. Primero la vamos a ver esa diapositiva, de ahí regresamos a esa. El proceso de sensibilización alérgica. El proceso de sensibilización alérgica. ¿En qué momento sucederá esto? Cuando somos niños y cuando nosotros nos exponemos por primera vez a un alérgeno, por ejemplo el polen. ¿Quién captará el polen? ¿Quién lo capta? Una célula presentadora de antígenos. Célula presentadora de antígenos. Célula presentadora de antígenos. Mayormente las primeras células son las células dendríticas. ¿Qué hace la célula dendrítica? La procesa y ¿qué hace? La presenta a los linfocitos T naive o los linfocitos T primarios. ¿Y qué hacen los linfocitos T? Los sensibilizan y ahora estos linfocitos T van a ser linfocitos T sensibilizados. Tres tipos de linfocitos pueden formarse. Tres tipos de respuestas: TH1, TH2 o TH17. El asma, ¿por qué se caracteriza? Respuestas TH2. La vamos a ver diferente en el EPOC, pero lo voy diciendo acá. La diferencia es que el EPOC se va por la respuesta TH1. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Muy bien, ¿cómo hace respuestas TH2? ¿Por qué se va a caracterizar por hacer la respuesta TH2? Formando anticuerpos. Entonces, ¿qué anticuerpos decide formar? Hay inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas E. ¿Cuál decide hacerlas? La E. La E decide hacerlo. Una vez formando inmunoglobulina C, ¿qué hacen las inmunoglobulinas C? ¿Dónde se van a ir las inmunoglobulinas C?
inmunoglobulina C. Linfocitos B, inmunoglobulina C. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas C? Se depositan, ¿dónde? En los mastocitos. Ahí van a estar. Y ahora esos mastocitos, ahora ya está la persona sensibilizada o no. Ya está sensibilizada. Ahora, ¿qué está esperando esta persona? Ya ocurrió el proceso de sensibilización. ¿Qué está esperando? Que nuevamente venga el alergeno. ¿Qué hace el alergeno? Ahora miren, ya no sigue este camino. Ahora sigue el camino directo allá de los mastocitos. ¿No? Los mastocitos están directamente con las inmunoglobulinas C. La inmunoglobulina E se une con el alergeno e inmediatamente hace una respuesta. Es esto. Se libera histamina y ahí ¿qué tenemos? ¿Qué efectos tenemos? Bradicinina, prostaglandina, ¿qué tenemos? ¿Qué efectos vamos a tener ya? Prurito, vasodilatación, la respuesta alérgica. Pero miren, no solamente ese camino escoge de la producción de inmunoglobulina C, será de repente la principal respuesta. Y estas las interleuquinas tienen que saber las interleuquinas que participan por cada camino. Por ejemplo, linfocito, ¿mediante qué respuesta hace la producción de anticuerpos? ¿O mediante qué interleuquina? 4, 5 y 3. La interleucina 5, ¿para qué le sirve? Miren, para atraer, ¿qué atrae? Eosinófilos, inclusive la interleuquina 5 hace que produzca más eosinófilos. Es como un factor estimulante de la producción de eosinófilos. O sea, no solo hace que se produzcan más, sino que estos eosinófilos las jala hacia al epitelio. ¿De dónde estamos hablando? ¿De qué estructura estamos hablando? De bronquio, de los bronquios. Entonces, la va a jalar a estos eosinófilos. Muy bien, por ahí dice que los linfocitos T reguladores no ejercerían su función adecuada. Por eso es que esta respuesta, estos linfocitos T reguladores también la veíamos en la producción de placas ateromatosas. Y decíamos, no la regula bien y se va por el lado de producir una placa inestable o producir una placa estable. Entonces aquí también, como que la respuesta se va básicamente por una respuesta TH2. ¿Qué hace el tabaquismo en el EPOC? En el EPOC va a ser un factor importantísimo. Pero aquí en el asma favorece el proceso inflamatorio. Pero en el EPOC, así como los alergenos, estamos viendo aquí que son fundamentales, en el EPOC va a ser el tabaquismo. ¿Sí? Pero acá va a ser simplemente alguien que exacerba un proceso inflamatorio. Entonces miren, cuando yo tengo irritantes como el tabaco, mi respuesta básicamente no va a ser sobre TH2. Si mi respuesta va a ser más que nada sobre linfocitos TH1. O sea, una respuesta inflamatoria básicamente. Por eso dice, favorece el proceso inflamatorio. No favorece la exacerbación del asma mediante los anticuerpos, sino produce más interleuquinas. O sea, lo único que hace es exacerbar el proceso inflamatorio. Eso es lo que hace en el asma. Pero vamos a ver que además del tabaquismo, mediante la proliferación del factor de crecimiento transformante beta, hace fibrosis. Y esto lo vamos a ver muy importante en el EPOC. ¿Sí? Entonces, en el asma lo único que hace es favorecer el proceso inflamatorio, pero en el EPOC va a haber una respuesta totalmente diferente. Hay dos tipos de asma y es necesario que nosotros lo podamos entender. ¿Sí? Hay un asma que se llama alérgica o intrínseca y hay un asma extrínseca o alérgica. Extrínseca significa porque es favorecido por factores ambientales. Pero han visto ustedes o han escuchado de personas que el ejercicio lo desencadena el asma.
que el sudor lo desencadena su asma, que el aire seco lo desencadena su asma. Entonces, mayormente en estas personas, aquí está, intrínseca, extrínseca. Pero igual son asmáticos, pero la diferencia la tenemos por acá, en la producción de inmunoglobulinas E. En el asma intrínseca o alérgica hay una gran cantidad, y eso lo hemos visto en el desarrollo de las diapositivas anteriores, y aquí en esta intrínseca casi no hay. Entonces lo hacemos un examen de inmunoglobulinas E a esta persona en la sangre y no lo vamos a encontrar. Entonces la pregunta era, ¿y por qué entonces desarrolla asma esta persona? Entonces ocurría que estas personas desarrollan mucha inmunoglobulina E, pero solo a nivel bronquial. O sea, a nivel bronquial van a tener una gran cantidad de inmunoglobulina C, pero no a nivel periférico. Entonces ahí hay una gran diferencia que ustedes la van a encontrar entre el asma intrínseca y el asma extrínseca. Esta es una imagen que está en el Harrison y es cómo se ve si nosotros hiciéramos un corte de un bronquio, cómo se vería ese bronquio. Normalmente, vemos aquí, esta sería la luz del bronquio. Y en un paciente asmático, ¿qué veremos ahí dentro de esa luz? Una gran cantidad de secreción, por eso el paciente está tose y bota. Secreción es lo que vamos a ver. Por acá tendremos la mucosa, la membrana basal, las capas musculares. Y en todas esas capas nosotros vamos a ver alteraciones. Hay las células caliciformes, las células mucosas que van produciendo gran cantidad de moco, van sufriendo una metaplasia. Mayormente van creciéndose de tamaño y también van creciendo de número. ¿Qué se llama eso? Hipertrofia e hiperplasia. Porque ellas son las que van produciendo la gran cantidad de moco. Esas células estarán aquí. En la submucosa, la submucosa va a haber una gran cantidad de células inflamatorias. Acá la vamos a ver a los linfocitos. Aquí, en esta capa, va a estar los linfocitos infiltrando. Y aquí también van a estar la capa de los eosinófilos. O sea, los eosinófilos vienen y se van a depositar en esta capa. También estarán los basófilos. Por eso acá dice un infiltrado de inflamatorio. Va a haber un engrosamiento de la membrana basal. Por ahí va a haber unas diapositivas que se ven mejor. Y la capa muscular totalmente va a ser más gruesa. Entonces, todas las capas prácticamente de un bronquio, de un asmático, sufren transformaciones. Todas las capas sufren transformaciones. Esta también es otra. Porque el asma básicamente es una enfermedad inflamatoria. El asma es una enfermedad inflamatoria. Estamos viendo los fenómenos inflamatorios que se producen acá. Entonces, por eso el tratamiento, ¿con qué va a ser? ¿Antiinflamatorios? ¿AINES? No, corticoides. Antiinflamatorios no funcionan. Entonces, ¿por qué se manifiesta la inflamación en los pacientes con asma? O sea, ¿por qué decimos es un fenómeno inflamatorio? Esta es la respuesta. Nosotros decíamos, en la capa submucosa hay una gran cantidad de un infiltrado inflamatorio, porque la hiperreactividad se llama a cuando, por ejemplo, la hiperreactividad se refiere que, por ejemplo, yo tengo que coger esto y mido mi fuerza para coger esto, que no pesa mucho, mi fuerza no es mucha. Pero ¿qué pasa si yo, para recoger esto, hago una gran cantidad, un exceso de fuerza? A eso se llama hiperreactividad. Entonces el asmático desarrolla con hiperreactividad. Significa que llega un alergeno y su respuesta es exageradamente incrementada. A eso nosotros lo llamamos la hiperreactividad bronquial. El paciente asmático está con episodios repetidos de exacerbaciones y el hecho de que nosotros ahí encontramos mastocitos, eosinófilos,
Entonces uno dice, esta es una respuesta inflamatoria. Cada célula tiene un papel. ¿De quién hemos visto ya las funciones? De los eosinófilos. ¿De quién más hemos visto? De los mastocitos. ¿De quiénes más hemos visto? De los linfocitos, de las células caliciformes, de las células productoras de moco, las células epiteliales. Vamos a ver las transformaciones que van a hacer las células epiteliales. Las células musculares, que decía, sufren transformaciones. De las células nerviosas, y ahora vamos a ver también el efecto que hacen las células nerviosas aquí. O sea, cada célula en un paciente asmático sufre transformaciones. Pero yo le decía, ¿cuál es la característica de este proceso asmático? Es la respuesta que predomina de TH2. Esa es la característica más importante del asma. Lo mismo lo vemos acá. Será la célula presentadora de antígenos, los linfocitos B, los linfocitos T, que se van, la gran cantidad de linfocitos B y la producción de linfocitos B que producen inmunoglobulinas E. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Se depositan en los mastocitos. Los mastocitos ahora llegan al alergeno. Este será el proceso de ese primer proceso. ¿Cuál será? Sensibilización. Aquí ya está sensibilizado. Ahora viene el alergeno y ¿qué hace? Directamente se une con la inmunoglobulina E que está ahí. Inmediatamente, ¿qué hace? ¿Qué respuesta tenemos? Ya no es la respuesta de sensibilización, ahora es nuestra respuesta, la de inflamatoria, la reactividad. ¿Y qué hace? Está así. El músculo ya va a ser diferente. Miren lo que le hace al bronquio. Automáticamente lo cerró. A esto nosotros llamamos la hiperreactividad bronquial. La respuesta que hace para un cierre de una obstrucción. Por la sangre, ¿qué tenemos la respuesta en la sangre? ¿Qué teníamos? La interleuquina, ¿qué decíamos? 5. ¿Qué hacía la interleuquina 5? Una gran cantidad de eosinófilos. ¿Qué vienen esos eosinófilos? La infiltran. A eso se llama infiltración eosinofílica. Y aquí está la respuesta. Entonces, esos bronquios, todos estos bronquios van a sufrir ese cambio. ¿Por qué hace una respuesta tan grande ahí? Mire, broncoconstricción, hiperreactividad bronquial. Porque la capa muscular se creció, se desarrolló mucho en estos bronquios. Vamos a ver en unas diapositivas por acá. Todos los mediadores inflamatorios, miren, las células inflamatorias, por eso es un proceso. El asma es un proceso inflamatorio. Todas las células. Los mediadores inflamatorios, todo lo que vemos nosotros es una respuesta inmune. Los efectos que vamos a tener, este es hiperreactividad bronquial, estos son los efectos que vamos a tener de todo. Y lo que tiene el paciente asmático, lo que tiene. Las quimosinas, por ejemplo, aquí estamos hablando de las eotaximas. Muy bien, ¿qué sucedía? Decía, factor interferones. Los interferones, ¿qué hacen? A estos epitelios hacen que exprese la respuesta. ¿Qué respuesta hace? TH2. Básicamente les decía la respuesta TH2. La TH2, ¿qué citocinas produce? La interleuquina 5, 4, 3. La 9 está por ahí también. Muy bien, pero la 5, ¿con quién se relacionaba? Directamente con la eosinofilia o con mayor cantidad o con jalar eosinófilos. Pero de una manera indirecta, la dice Harrison, de una manera indirecta a través de las interleuquinas 4, 13, hace que las células epiteliales expresen estas eotaxinas. Y estas eotaxinas son estas proteínas que están ahí. Ahora, estos eosinófilos van a infiltrar a las capas del bronquio y a eso se llama infiltrado eosinófilo.
Lo mismo, el alergeno, ¿qué hace? Básicamente respuestas TH2. Por las interleuquinas se relacionará con los eosinófilos. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Eosinófilos, respuestas inflamatorias. Pero también les decía, no solo tenemos los alergenos, tenemos a los virus, tenemos al tabaco, tenemos los factores ambientales. ¿Qué respuesta por ese lado hacemos? ¿Qué respuesta será esa? El helper 1, TH1, ¿ves? Y por TH1, ¿qué produzco? ¿Qué hacían las interleuquinas 8? Jalaba neutrófilos a los bronquios. Estos son los que los producían en la psoriasis. ¿Qué los producían? Las pústulas. Estas son las interleuquinas. Los abscesos. ¿Y aquí qué me va a producir? Una gran cantidad de neutrófilos hacia mis bronquios. TH1, TH2. Mezcla, respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria. O sea, no solamente, no solo hay respuesta TH2, hay respuestas TH1, pero predomina la respuesta TH2. Predomina la respuesta TH2. El óxido nítrico. Igualmente, nosotros en esta respuesta a factores ambientales expresamos una gran cantidad de óxido nítrico o especies reactivas de oxígeno. Óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno, ¿sobre qué intervienen? Sobre el estrés oxidativo. Eso es lo que hacen. El estrés oxidativo es una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, de óxido nítrico. Y eso de repente la vemos mejor. Y ahora vamos a ver en una diapositiva un poco más para acá. Ella decía, las especies reactivas que me activaban el factor nuclear kappa beta. Yo decía, ¿y qué decidía el factor nuclear kappa beta? De acuerdo a qué factor está influyendo, decide producir diferentes tipos de interleuquinas. Diferentes tipos de interleuquinas. Entonces, por el lado de neutrófilos, por ejemplo, esa respuesta. Por el lado de las células dendríticas, los linfocitos T. Y miren hacia dónde estamos llegando. Si nosotros pudiéramos modificar la expresión del factor nuclear kappa beta, también la veíamos en las infecciones virales. Es decir, se va por un lado, se va por el otro. Entonces, en el asma, ¿quién es? Ahí lo han puesto. ¿Quién orquesta la respuesta en el asmático? El helper. Con todas sus interleuquinas. Con todas sus interleuquinas. 4, 5. La 9, la 3, la 5. Acá estaba el epitelio el epitelio de los asmáticos. Será un epitelio igual, ¿no? Va perdiendo sus cilios. Van separándose las células unas de otras. Va descamándose el epitelio. Esta es la respuesta inflamatoria que va sucediendo hacia abajo. Y esta es la respuesta que finalmente vamos a ver nosotros en un asmático. Entonces, miren, cada vez que vamos a un paciente asmático, de repente la mente tiene que llevarnos nosotros a todos estos cambios que va a haber y la manera como nosotros lo podemos mejorar. El papel del factor transformante. ¿Dónde le veíamos a este factor? ¿Dónde la veíamos? ¿En qué enfermedad? Factor transformante beta. En la aterosclerosis, la veíamos nomás. ¿Qué nos ayudaba a formar en la aterosclerosis? La placa estable, fibrosa. Queríamos que esa placa no se rompa, pero aquí ¿qué vamos a tener?
el asma, ¿qué vamos a querer? Ingresan, son factores de reparación, o sea, como suceden mecanismos inflamatorios, esta es una respuesta de reparación, quiere reparar tejidos, pero ¿los puede reparar? No los puede reparar. Entonces, ¿qué hace este factor? Hace fibrosis, entonces, ¿dónde va a ocurrir esa fibrosis? Miren, esto es muy importante, le pongo, fibrosis muscular, fibrosis del epitelio, no, fibrosis ¿de quién? Del subepitelio. Ahí donde yo le decía, acá sucede el fenómeno inflamatorio, ahí ocurre la fibrosis. Ahí donde decía, ¿dónde ocurre el proceso de aterosclerosis? ¿Dónde decíamos? En la íntima. Eso sería el epitelio. En la íntima sucede debajo de la íntima. La íntima está arriba y debajo de la íntima está el proceso de aterosclerosis. Aquí sucede, las células epiteliales estarán arriba. Las células epiteliales están arriba. ¿Dónde va a suceder los procesos? Debajo de la célula. A eso se llama la subintimal. ¿Qué hace? Se engruesa la membrana basal por fibrosis subepitelial, debajo del subendotelio. Lo otro era debajo del subendotelio. ¿Quién lo hace? El factor transformante B. Y el músculo liso. Los cambios que suceden a nivel del músculo. Tres cambios básicamente suceden a nivel del músculo liso. Hiperplasia, hipertrofia, ¿qué será este? Esta es una célula normal, o estas son las células normales. ¿Qué será este? Hipertrofia, hiperplasia. Y el tercer mecanismo que sucede a nivel de las células es fibrosis. A nivel de los músculos. Entonces, miren, un paciente asmático, ¿por qué hace la hiperreactividad? Les decía. ¿Por qué hacía una fuerza tan grande, una broncoconstricción tan grande? Por estas células. Es como si fueran células de un físico-culturista. El paciente lo está desarrollando a partir de su proceso asmático. Entonces, son los cambios que suceden a nivel muscular, de la capa muscular. ¿Y habrá cambios a nivel de vasos? Igualmente tendría que haber cambios a nivel de vasos. ¿Quiénes son los cambios a nivel de vasos? A nivel de formación de neovasos. Aquí no hay formación de neovasos. ¿Quién no hacía los neovasos? ¿Quién lo hacía? Factor inducible por la hipoxia. Pero aquí hay otro factor de crecimiento vascular endotelial. Es el que produce la formación de nuevos vasos. Lo otro lo induce la hipoxia. Entonces, pero estos vasos van transformándose, acumulan más células inflamatorias, se deposita más colágeno alrededor de los vasos y los miocitos están transformándose, hipertrofia y hiperplasia. ¿Sí? Entonces, hay una nueva formación de vasos en los pacientes con asma. Y miren, aquí hay una explicación también, que la mayor cantidad de flujo sanguíneo que se va a producir, o sea, se jala más flujo sanguíneo, pero al mismo tiempo esa gran cantidad de sangre ayuda a obstruir la misma luz bronquial. O sea, la luz bronquial, ¿por qué se estrecharía? Miren, ¿cuántos mecanismos habría de obstrucción de la luz bronquial? Todos los procesos inflamatorios, pero ¿qué hemos visto? Moco. Hay una gran cantidad de moco. ¿Qué más hay? Se estrecha. ¿Qué lo estrecharía más?
Los músculos, la capa muscular, ¿cómo está? Más hipertrofiada. Lo está cerrando el bronquio. ¿Qué más vemos? Los vasos. Una gran cantidad de sangre que llega a estos vasos contribuye a cerrar más la gran cantidad de moco. Miren, este sería una mucosa bronquial con secreción mucosa, que lo ahí, pero esta sería la de un asmático, con todas las células inflamatorias que hay. Bien. Ahora, la luz de esto y la luz de esto. Solo la capa de moco nomás. Está totalmente obstruido los bronquios. Por este paciente está tose y tose. Y también en cambio, yo le decía, a nivel neurológico, a nivel de las fibras nerviosas. Miren cómo esta será una fibra nerviosa. ¿Y frente a qué responde en el paciente asmático? ¿Quiénes arriba? Los mastocitos. ¿Qué liberan? Histamina, serotonina. Y tiene sus receptores acá. Y esta va a dar una respuesta. Ese es un estímulo. No son estímulos de dolor, son estímulos, ¿por qué no desencadenarían? Por ejemplo, hacia arriba, ¿quién estará? Los alergenos estarán arriba. Ese es el mastocito. ¿Qué libera el mastocito? Su histamina. Y ahí está una célula nerviosa que la va a recoger ese impulso. Ese impulso, como respuesta, ese será un impulso aferente. La está recogiendo ese impulso. Pero va a haber una respuesta a ese impulso. ¿Y quién la da menos? La otra es como un reflejo. ¿Cómo se llama este reflejo? Broncoconstricción. Recoge el estímulo arriba, los alergenos y los mastocitos recogen el impulso y la respuesta aquí a nivel de qué lo va a dar? De los músculos. ¿Y qué va a hacer? Broncoconstricción. Como es un músculo muy hipertrofiado, ¿cómo se llama eso? Les decía, hiperreactividad bronquial, o sea, responde de una manera muy exagerada a estos músculos, porque son músculos hipertrofiados. Así es como se desarrollan las crisis asmáticas. Y miren finalmente cómo es una capa de un paciente con asma frente a una paciente que no tiene asma. Miren, como sería totalmente diferente. ¿Qué vemos arriba? Arriba, ¿qué estará? Capa de moco. Pero ahora lleno de células inflamatorias. Y la gran cantidad de moco. ¿Por qué se produce más moco? Decíamos. Porque estas células están produciendo una gran cantidad de secreción y estas células están creciendo. Hay una de células caliciformes, de células productoras de moco. ¿Qué más había en estas células del epitelio? ¿Qué decíamos que era un epitelio? Que se desprendía, que se separaban, o sea, no estaban poquito, van perdiendo sus cilios. Les presentaba una cuestión. Aquí le decíamos que estaba, ¿qué será? La membrana basal. Aquí salen las células basales. Debajo de la membrana basal, ¿qué decíamos que estaba? La capa en la cual se van a producir los fenómenos inflamatorios, igual que exactamente igual que en la aterosclerosis. Submembrana basal, ahí están las células inflamatorias. Por debajo de ellos, ¿qué vamos a tener? La capa muscular, que normalmente es así la capa muscular, pero ahora ¿cómo es? Hiperplasia, hipertrofia. Entonces, ¿cómo lo aliviamos a un paciente asmático que tiene todas esas características? La hiperreactividad, ¿por qué se producía? Por la gran cantidad de respuesta que va a tener un músculo que normalmente es así, pero ahora el músculo va a ser así. Entonces, esto hace una gran respuesta. Eso se llama hiperreactividad. Las mismas respuestas, acetilcolina que hace una broncoconstricción,
acetilcolina. Lo mismo habrá acetilcolina, pero ahora la respuesta será totalmente exagerada. A eso le llamamos hiperreactividad. ¿Cómo estará la radiografía de un paciente asmático? Están las características, estas aprendan siempre. Siempre les preguntan, hasta en los exámenes para la residencia les están preguntando siempre las características que tiene el paciente con EPOC, el paciente con asma. Casi son las mismas características, siempre de pulmones llenos de aire. Y eso es lo que por dentro veríamos. Un bronquio normal, un bronquio lleno de aire, pero estrechado. Estrechado. Esa es la característica de un paciente con asma. Esto es un poco de la parte práctica. Dos características que vemos en el asmático. Esto es lo que normalmente una persona saludable adulto, de la manera como responde. Que vemos dos volúmenes, o un volumen y un flujo. Capacidad vital forzada es cuánta capacidad tiene mi pulmón en una inspiración forzada. Capacidad vital forzada. Normalmente andamos por los 4 o 5 litros. Acá lo ponen 5 litros de capacidad vital forzada. Eso es lo que normalmente una persona saludable podría hacer. Esa es su capacidad. Y normalmente, cuando yo voy a eliminar esa capacidad, el 75% o el 80%, yo lo debo eliminar en el primer segundo. ¿A eso cómo lo llamo? Volumen expiratorio forzado el primer segundo, el B1. Las dos capacidades vamos a estar hablando, y esto apréndanlo, porque esto sí les voy a preguntar en la práctica o en el examen. O sea, lo normal es que de los 5 litros yo elimine 4 litros en el primer segundo. Lo normal es esa cantidad. O sea, el segundo, los otros, en los otros tiempos yo lo voy a eliminar prácticamente 1 litro, pero en el primer segundo yo lo voy a eliminar casi todo. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con el asmático? Primero en lugar, su capacidad vital forzada, él tiene aire atrapado. Este es el aire que normalmente está en los pulmones, el aire que se queda ahí. Él tiene hemos visto, unos gran pulmones, ¿cierto? Gran pulmones, pero los puede eliminar, puede meter más aire en sus pulmones. Capacidad vital forzada no tiene. ¿Por qué no lo puede hacer mucho? Porque ya tiene una gran cantidad de aire adentro. Se llama volumen residual, lo que está quedando adentro, lo que no lo puede eliminar. Hay una gran cantidad, o sea, su pulmón es grande, pero no lo puede estar eliminando, entrando y eliminando, no lo puede, porque hay una gran cantidad de aire. Peor va a poder eliminarlo en el primer segundo. Entonces, ¿qué cambia de él? Su volumen expiratorio forzado cambiará y la capacidad vital forzada cambiará. Y también cambiará la relación. Disminuye el B1, disminuye la capacidad vital forzada, pero a su vez disminuye la relación entre los dos. ¿Sí? ¿Se lo entendieron esa imagen? Por la razón que hemos visto que está lleno de un proceso inflamatorio. El EPOC, yo les decía, tiene sus propias características. Muchas de ellas se relacionaban con el asma. ¿Había limitación del flujo de aire? También hay limitación. ¿Hay un proceso inflamatorio? Los hay. ¿Se estrechan los bronquios finos? También se estrechan en el labio. Por aquí está la diferencia. Les decía, ¿cuál era la diferencia? Uno era reversible y este es irreversible. Y además aquí se pone un fenómeno, es la generación de el enfisema pulmonar. Y eso lo vamos a ver, cómo se va formando el enfisema pulmonar.
Factores de riesgo. El factor más importante será el tabaquismo. El principal factor de riesgo. La reactividad hay en EPOC también, hay, así como veíamos en el asma, hay una hiperreactividad también, no está acá, por eso uno de los tratamientos es antiinflamatorios, es la prednisona. Las infecciones, le decía, ¿me causan? No me causan. ¿Qué me hace? Me exacerba los episodios de EPOC. La contaminación ambiental, la exposición laboral, esto está prácticamente en investigación. Produce, unos dicen que sí, otros no lo encuentran la relación, pero básicamente está relacionado con el tabaquismo. ¿Sí? Con el tabaquismo. Y entonces el tabaquismo, miren lo que nos hace. Donde yo decía que influía el tabaquismo, ¿qué me generaba? Estrés oxidativo. Serán las sustancias que se alteran y este es el estrés oxidativo. ¿Y qué hacía el estrés oxidativo? Activaba el factor nuclear kappa beta y ese decidía qué hacer. Decidía qué hacer. Miren lo que decide hacer en pacientes con EPOC. Aumentar la producción de factor de crecimiento transformante beta. Disminuir la expresión de, miren, aquí se van a jugar dos palabras, las proteasas y las antiproteasas. ¿Dónde lo veíamos a las proteasas? En el rompimiento de la placa ateromatosa la veíamos, la generación de proteasas. ¿Dónde también? En la formación de cavernas en la tuberculosis. Ahí la veíamos también las proteasas. Y ahora lo vamos a ver en el EPOC, las proteasas. Pero no estamos hablando aquí de proteasas, sino de qué hablamos? De antiproteasas. O sea, normalmente en el cuerpo es como si tuviéramos un balance, proteasas y antiproteasas. Generamos proteasas como reacción a algo y generamos antiproteasas para que estas proteasas no tengan un efecto descontrolado y están en un balance así. Entonces el estrés oxidativo en el caso del EPOC disminuye la cantidad de antiproteasas que voy a formar. Por lo tanto, ¿a quién lo deja libre? A la actividad de las proteasas. Vamos a ver qué hacen las proteasas. Finalmente todo esto hace fibrosis por el factor transformante y por disminución de antiproteasas me hace enfisema. Miren, creo que aquí les he dicho la casa. Por el aumento de factor transformante beta me forma fibrosis, lo que hemos visto también alrededor de los vasos y de los músculos. Y por la disminución de las antiproteasas me produce enfisema, que son las dos características del EPOC. Por acá la vemos. Hay limitación del flujo de aire, que vamos a ver. Paciente igualito que en el asma no puede eliminar su flujo. ¿Cómo lo veíamos ese? ¿Qué se llamaba este? Limitación del flujo de aire. En el asma antes me decía, disminuye el flujo de aire. ¿Cómo lo medíamos eso? El B1. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, B1. No lo pueden hacer estos pacientes. Hay obstrucción de los bronquios, hay obstrucción, ¿qué va a haber? Células, moco, hiperplasia, fibrosis. Hay una inflamación igualito que en el asma. Hay una fibrosis igualito que en el asma. ¿Pero qué no había en el asma? Enfisema. No había en el asma enfisema, vieron ustedes esas diferencias. Disminución del flujo de aire, incremento del volumen residual, lo veíamos en el asma. Yo decía, el pulmón está muy grande, en el EPOC igual, el pulmón muy grande, pero ¿cabe mucho ese pulmón? ¿Capacidad vital forzada es grande? No, no es grande, es más bien disminuida. ¿Pero por qué está grande entonces? Porque tiene una gran cantidad de
volumen residual, ¿no? Que no se elimina. Distribución. No todos los bronquios, no todas las áreas del pulmón están afectadas, es una de las características, por eso se llama distribución desigual. ¿Sí? No todas las zonas se irrigan o se ventilan diferente. Entonces, las áreas que están ventiladas o irrigadas de una manera diferente, las que están alteradas serán las zonas donde hay enfisema, que no todo el pulmón es igual. O sea, habrá zonas con enfisema, esas serán las alteradas. En cambio, en el asmático casi es todo uniforme. En cambio, acá en el EPOC es como si se dañara por partes, por parches. Esos son los volúmenes que lo vamos a ver después. Una gran cantidad de aire atrapado, ¿eso cómo se llama? Volumen residual. Se queda ahí en el espacio, no se elimina. Hay una hiperinsuflación, hiperinsuflación, ¿a qué lo llamamos? A que el pulmón está lleno de aire realmente, está lleno de aire el pulmón, a eso lo llamamos hiperinsuflación. En general el pulmón está muy lleno de aire, pero sus capacidades están disminuidas. Por la gran disminución, por la gran cantidad de aire, el diafragma, ¿cómo lo tiene? Horizontal. Las costillas, ¿cómo estarán? Horizontales. El ángulo, ¿cómo estará? Horizontalizado. ¿Y los pulmones estarán oscuros o blancos? Hiperclaros o hiper oscuros. ¿Cuál es? ¿Dónde es ahí? Oscuros. ¿Eh? Cuando hay fibrosis, cuando hay una masa, cuando hay un hueso, es claro, es blanco, es... Muy bien, miren, pero yo le decía normalmente, el BEP, ¿cuánto le decía que era lo normal? 75-80%, lo normal. ¿Qué decía? Que del primer segundo yo debo eliminarlo el 75% del aire que ingresó. En estas dos enfermedades se altera. Pero miren, no pasa, no tiene que por lo menos pasar o afectarse el 50% de mi volumen respiratorio forzado para recién disminuir mi cantidad de oxígeno en mi sangre. O sea, con 60, con 70% de mi capacidad, mi oxigenación sigue estando igual. Solamente cuando disminuye el 50%, yo voy a ver en la persona hipoxemia. Cuando disminuye el 50% por lo menos. Más no, cuando está el 75% del paciente tiene la enfermedad, pero no se manifiesta. Habrá hipertensión pulmonar. La presión de oxígeno, miren, ya menos de 55, normalmente la presión de oxígeno, ¿cuándo es? Presión parcial de oxígeno. 70, 80, por lo menos más de 70, menos de 70 ya es anormal. Menos de 60 decimos una hipoxemia, pero solamente cuando la presión ha disminuido menos de 25% es que mi oxigenación ahora estaría menos de 55. Miren, o sea, la capacidad del pulmón que nosotros tenemos para llenarnos de oxígeno es bastante alta, de tal manera que esta persona puede estar años con su enfermedad y todavía no necesita oxígeno. Por acá ya va a necesitar oxígeno. ¿Y cuándo acumula CO2? Si acumula CO2, ¿cuál será el trastorno ácido básico? Si acumula CO2, ¿cuál será el trastorno ácido básico? Acidosis respiratoria. Miren, la pregunta va a ser, ¿cuándo hace acidosis respiratoria? Cuando el BEF está menos de 25%. No lo voy a decir a sus compañeros que han faltado, ya. O sea, ¿cuándo hace el paciente acidosis respiratoria? Cuando el BEF está menos del 25%. Con 60% el BEF es normal, no es normal. Cuando está con 50% es normal, no es normal. Pero hace acidosis, o sea, la persona retiene CO2, no
no retiene CO2, o sea, la sigue eliminando su CO2 de una manera normal, pero solo cuando ha disminuido menos del 25% del red, ahí recién el paciente hace trastorno ácido básico. Hay alteraciones en las vías de grueso calibre, de las alteraciones de pequeño calibre y del parénquima pulmonar, en el EPOC. Miren, las gran calibre, o sea, los vasos o los bronquios de gran calibre. Esto será una persona normal. Miren cómo es una paciente con EPOC. ¿Qué ven de más? Estas son células mucosas, productoras de moco. Aumentaron una gran cantidad. ¿Qué más vieron? ¿Qué decíamos que era esta capa? La capa muscular. ¿Qué la vamos a sacar? Hiperplasia e hipertrofia de capa muscular. ¿Qué estas células epiteliales? Serán las células epiteliales. ¿Qué vemos aquí? Las células productoras de moco. Y proceso inflamatorio también. Estos puntos negros, los dibujos de los puntos negros que lo hacen serán la presencia de las células inflamatorias, debajo de la mucosa. En las vías de menor, esas son las vías de mayor calibre. Estos usualmente, estas partes que lo ven así, es como un resumen de lo que hay en el Harrison. La parte de aquí está como un resumen de lo que hace Harrison. Por ejemplo, de aquí, es muy importante esta parte, porque estos pacientes tienen tendencia a hacer cáncer. ¿Cuál es la explicación? Metaplasia de las células epiteliales, de los epitelios. Metaplasia, se van transformando en células. ¿Quién lo estaría ayudando a la transformación? ¿Por qué se estaba originando esto? ¿Quién lo? El tabaco. El tabaco, ahí está, la metaplasia, eso lo transforma, se transforma en cáncer. Las vías respiratorias de menor calibre, estamos hablando de bronquiolos terminales, las vías de menor calibre son otras transformaciones. Y aquí miren a quienes vemos interviniendo. Al proceso inflamatorio. Por acá decíamos que había una gran cantidad de expresión de factor transformante beta. ¿Qué hacía? Expresaba fibroblastos y los fibroblastos hacían fibrosis. Va a haber fibrosis alrededor de esto. Por eso es irreversible. En el asma también finalmente terminan por ser cambios irreversibles, por lo menos la hiperreactividad, o sea, son reversibles. Finalmente terminan por ser irreversibles los cambios en el asma. Por ejemplo, la presencia de fibrosis también decíamos, eso ya lo hace un cambio irreversible. Pero aquí es como una característica más, la fibrosis y el estado de irreversibilidad. Pero aquí tenemos neutrófilos y monocitos. ¿Qué no vemos acá nosotros? Las respuestas TH2. ¿Esta qué respuesta será? TH1. Están los linfocitos TH1. Los neutrófilos y los monocitos. Esas son respuestas básicamente de respuestas inflamatorias. ¿Qué tratan de hacer estas respuestas? ¿Qué tratarán de hacer? Reparar algo que lo está irritando de una manera continua, que era el tabaco. En cambio, el otro que trataba de hacer en el asma, ¿qué trataba de hacer? De hacer una respuesta que detenga los procesos alérgicos, TH2. También se trata de reparar algo que crónicamente lo está infectando. Muy bien, entonces aquí comienza a nivel comienza a formar el enfisema. Me parece que por acá se explicará mejor. La generación de enfisema. Ese es el enfisema. Este será un bronquio terminal y los alveolos, los sacos alveolares al final. Entonces, el enfisema, ¿qué cosa es?
decíamos nosotros, hay una gran cantidad de formación, de expresión de proteasas. Ya vamos a ver en las diapositivas de dónde nacen las proteasas. Pero ¿qué hacían las proteasas? Destruían tejido. Esa es su característica. Destruye tejido. Y alguien trata de repararlo. ¿Quién tratará de repararlo? El factor transformante beta. Y lo repara con fibrosis. No lo repara con tejido normal. Lo repara con fibrosis. Pero estas paredes, al destruirse, esa destrucción de las paredes alveolares se llama enfisema. Dos tipos de enfisema, por acá dentro del bronquiolo terminal, por acá dentro del alveolo, centroacinar, tipo panacinar o centroacinar, son los tipos de enfisema que no tienen mucha importancia, pero el enfisema se forma por la destrucción de las paredes de los bronquios terminales o de los alveolos. Entonces, lo que era un alveolo normal, ahora ya no existe. ¿Qué existe? Es como un saco con donde ya no hay las paredes, y a eso se llama enfisema. Eso no había en el asma. Ahí está, lo podemos entender. El humo del cigarrillo. Nosotros vamos a tener una respuesta. ¿Qué respuesta era? TH1. ¿Con qué respondía con respuestas TH1? Con neutrófilos, con macrófagos. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen? Expresan, ¿qué le decía que son estas? Proteasas. Hay dos tipos de respuestas proteasas. La diferencia está acá. Serina y cisteína. Se llaman metaloproteasas. Metaloproteasas. Diferente, hay una proteasa del neutrófilo y hay una proteasa del macrófago. Y esas proteasas que había, ¿qué hacían? Destrucción. Son células de destrucción. Perdón, no son células, ¿no? Son sustancias. Degradan la matriz extracelular. La destrucción de los alveolos. Eso es lo que hacen. A eso se llama enfisema. Intenta repararlo mediante el factor transformante beta. Intenta repararlo, pero al repararlo forma de nuevo alveolos. No, ¿qué forma? Fibrosis. Y esa es la explicación del enfisema. Esa es la explicación, perdón, del lo mismo, exactamente lo mismo. Y esto, miren, es la imagen de un paciente con asma. Los fumadores, la destrucción. Respuestas inflamatorias, neutrófilos y macrófagos. Los macrófagos serán las células que están ahí en los bronquios. Los dos van a reaccionar. Los dos van a reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Eliminando o formando proteasas, eliminando proteasas. Quieren destruir. Generalmente estas destrucciones, ¿contra quién lo hacen? Contra los microbios. Entonces las proteasas lo destruyen. Pero estos no logran destruirlo. No hay ningún microbio, que hay humo de tabaco. Entonces, como no hay que destruir, ¿a quién lo destruye? A la matriz extracelular, a las paredes del bronquio. Y la destruyen realmente. A eso se llama enfisema. Pero normalmente nosotros tenemos células de reparación. Yo les decía, ¿cómo se llama? Les decía, yo tengo como una balanza de proteasas y antiproteasas. La antiproteasa más importante, ¿cuál es? La antitripsina 1. Entonces yo elaboro proteasas, pero al mismo tiempo, para que esas proteasas no me hagan daño, elaboro antiproteasas. Y la principal antiproteasa será la antitripsina 1. Ahora, ¿qué pasará si una persona nace sin antitripsina 1? No hay cómo se define. Por eso los pacientes que evolucionan muy mal en EPOC serán aquellos que no tienen
antitripsina 1 o tienen una deficiencia parcial de formación de antitripsina 1. Ven, por ahí va a haber algunas, traten de resonar bonito porque es una mezcla, como una confusión. Proteasas, antiproteasas, la antitripsina que es una antiproteasa que trata de reparar lo que hace la proteasa, trata de limitar la acción de la proteasa. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen antitripsina? Esos son los pacientes que peor evolucionan en el poco porque definitivamente no tienen deficiencia, no tienen antiproteasa, no tienen antitripsina 1. La antitripsina 1 está prácticamente en todas las células, pero ellos no tienen, entonces hay una deficiencia genética. Pero felizmente estos son muy pocos, o sea, los que no tienen, o sea, esta característica, que no tienen antiproteasa o antitripsina 1, son una cantidad muy pequeña de pacientes. Porque estos sí, básicamente podrían formar EPOC, inclusive sin tabaco. Sí. O sea, hay pacientes con EPOC que no han sido fumadores, como nos explicamos en esas personas. Simplemente ellos no tendrían, frente a factores ambientales como la contaminación, no tendrían cómo reparar, porque no tienen una sustancia de reparación. Entonces ahí hay una explicación cómo los pacientes con EPOC que no fue por tabaco pueden hacer un EPOC. No necesariamente todo se relaciona con el EPOC. Las proteasas que nos hacen, ese fenómeno se llama proteólisis. O sea, el fenómeno de destrucción de proteasas se llama proteólisis. Lo mismo. Los macrófagos y las células epiteliales. Pero las proteasas son producidas, yo decía, básicamente por el macrófago y por los ¿gol o no gol? No, a uno. Ya vamos a terminar. Entonces decíamos, los neutrófilos y los macrófagos producen proteasas y nosotros respondemos con antiproteasas. El fenómeno de destrucción se llama proteólisis. Pero las especies reactivas de oxígeno, decíamos, nos hacía estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo nos hacía destrucción de células. Pero yo le decía, no lo puedo reparar normalmente. O sea, todo este fenómeno inflamatorio que me está produciendo el tabaquismo, yo no lo puedo reparar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podía reparar? Porque hay una desbalance entre proteasas y antiproteasas. O sea, eso permite que yo no pueda reparar adecuadamente. En realidad, cuando hay destrucción, nosotros lo veíamos esta destrucción también en la insuficiencia renal crónica. Decíamos, no se repara adecuadamente. Y cuando no se reparaba, ¿por qué se reemplazaba? Por fibrosis. Eso lo vemos en el corazón, insuficiencia cardíaca. Lo vemos en el hígado. ¿En qué? Cirrosis hepática. Lo vemos en el riñón. Insuficiencia renal crónica. Lo vemos en los pulmones. Fibrosis pulmonar. O sea, se mueren las células, pero no podemos reparar. Eso es lo que hace el estrés oxidativo. La diabetes hacía lo mismo. Y aquí ocurren unas curvas de sobrevida de los pacientes con EPOC, que es una máquina que está en el carro, y dice por qué hay algunos pacientes que desarrollan muy jóvenes el EPOC
¿Por qué hay algunos pacientes que muy ancianos desarrollan EPOC? ¿Saben por qué había esas diferencias de edad? Y dice de qué depende eso. Una vez dice que depende de que nuestros pulmones, en qué momento maduran nuestros pulmones en su totalidad. ¿Cuándo creen? ¿En el nacimiento? No es en el nacimiento. Maduran hasta los 8 o 12 años de edad. Va creciendo los pulmones. Si en alguna enfermedad te ocurrió en ese tiempo, no deja que tus pulmones tengan una maduración adecuada. De tal manera que cuando llegues a los 12, 15 o 20 años, tú tienes una determinada capacidad. Tendrá más capacidad, tendrá menos capacidad. Este no desarrolló sus pulmones adecuadamente, se desarrolló. Y a partir de ahí, ahora yo me expongo al tabaquismo, que es la primera causa, y dependerá de cuánto tabaco pone la persona y con qué frecuencia lo hace. Y a partir de ahí vendrán las curvas de disminución. Esto se llama el flujo expiratorio forzado del primer segundo. ¿De qué depende de que un paciente esté más grave que otro? Del flujo expiratorio forzado. O sea, la función más importante, o sea, el pronóstico más importante de los pacientes vendrá del flujo expiratorio forzado. Mientras más yo lo acabe, mi flujo expiratorio forzado, mientras menos tenga, más grave esté. Y eso es lo que dice aquí. Dice, el riesgo de morir depende del menor flujo expiratorio forzado del paciente. El riesgo de morir depende de eso. O sea, eso es lo que iremos nosotros evaluando en los pacientes con EPOC. ¿Cómo está tu flujo expiratorio forzado? Más rápido se va acabando, más rápido se va a morir la persona. Es irreversible. Las infecciones, le decía, me hace EPOC, no me hace EPOC, ¿qué me hace? Exacerbaciones. ¿Qué hace? Mire, me hace una infección, me hace por acá una infección crónica, una infección aguda, o me está dañando, me está ayudando como a un pulmón que ya no es normal, contribuye más a un proceso inflamatorio mayor, pero no me genera EPOC. O sea, el paciente dice, doctor, esto ha sido por las infecciones. El paciente dice, es por una neumonía mal curada. No fue eso lo que lo originó. Pero si estos pacientes están haciendo infecciones repetidas, igualito que las matas, hay que tratar esas infecciones. No generan EPOC, generan exacerbaciones. Esa es la imagen de un paciente con EPOC. En esa posición respiran mejor, la movilización de los músculos intercostales, los pulmones, ¿y estos qué serán? Los enfisemas. Miren, destrucción de alveolos, destrucción de alveolos, una tomografía. ¿La podemos mejorar a esta persona? ¿Cuál es asma? ¿Cuál es EPOC? Fenómenos inflamatorios hay en los dos. Las respuestas, disnea, tos, acidosis respiratoria, la vamos a ver en los dos. Flema, la vamos a ver en los dos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquí, miren, a partir de qué nace la fisiopatología del cigarrillo. Allá, ¿a quién lo pondremos arriba? Los alergenos. Desde ahí comenzó fenómeno de sensibilización. Por acá no hay fenómeno de sensibilización. No hemos hablado de inmunoglobulina C, no hemos hablado de eosinófilos, no hemos hablado de... ¿no? ¿De qué hemos hablado aquí? De los neutrófilos y de los macrófagos. Respuesta, TH1. Allá sí hemos hablado de todos los fenómenos inflamatorios, TH2, linfocitos, B, producción de inmunoglobulina, interleuquina 5, 13, 9, 4. Los procesos inflamatorios eosinofílicos, los eosinófilos vienen y invaden aquí. La respuesta que hay a nivel de los nervios, la hiperreactividad, ¿por qué le decía que había?
porque hay una gran cantidad de capa muscular. Y aquí hablábamos de la relación de proteasas y antiproteasas. Las proteasas lo producían los macrófagos y los neutrófilos. Y las antiproteasas más importante era la antitripsina. Muy bien, y finalmente lo que se forma acá es enfisema y en el otro lado no hay enfisema. Esa es lo que la característica de reversible versus irreversible. Muy bien, creo que se lo voy. ¿Cómo va Perú? ¿Empate? Muy bien, entonces no lo dicen a sus compañeros, ¿no?